La llanura de Platea estaba envuelta en un silencio extraño. El aire olía a hierro y a humo, como si la tierra misma hubiera absorbido la sangre de todas las guerras anteriores y la estuviera exhalando. Entre las tiendas persas, los centinelas hablaban en voz baja, temerosos de que cualquier palabra atrajera a los dioses griegos o, peor aún, la ira de su propio rey. Xerxes, rey de reyes, permanecía sentado en su trono portátil, una silla tallada con marfil y oro, bajo un dosel púrpura que apenas lo protegía del viento frío. Sus manos jugaban con un sello real, girándolo entre los dedos, mientras su mirada vagaba hacia las montañas. Allí, más allá de la neblina, sabía que los griegos esperaban, con sus lanzas y su odio, el momento de aplastar la invasión. Ya había decidido que no arriesgaría su vida en un combate incierto. La derrota naval en Salamina había sido una humillación imposible de borrar. Los dioses parecían favorecer a esos hombres de armaduras de bronce. Pero Xerxes no se marcharía sin dejar un castigo que resonara por generaciones. Esa noche, después de que los generales persas se retiraran de su tienda, el rey recibió a un visitante que no figuraba en la lista de consejeros. Entró sin anunciarse, acompañado por un aroma denso a resinas quemadas y carne seca. Era Artapanes, un hombre que decía venir de las tierras más allá de Bactria, donde el sol nunca tocaba el suelo y las sombras parecían tener vida propia. Su túnica negra estaba adornada con cuentas de hueso y plumas de aves desconocidas, en el cuello llevaba un collar de vértebras humanas tan pequeñas que parecían de niños. Sus manos, huesudas, sostenían una caja tallada en madera oscura. «Gran rey», dijo con voz grave, inclinándose. «Los dioses de Grecia no deben ser tus enemigos, pero los muertos, ellos no obedecen a ningún dios». Xerxes lo observó con desconfianza, pero sin interrumpirlo. El brujo abrió la caja, y con un cuidado reverencial, reveló una fruta que parecía arder desde dentro. Era del tamaño de un puño, de piel lisa pero con vetas negras como venas enfermas. Cuando la movía, un brillo rojizo se filtraba por sus grietas, como si guardara un corazón vivo en su interior. «Dásela a quienes consideres tus más fieles siervos. Cuando llegue el momento, y el enemigo esté frente a ustedes, ordénales comerla. El hambre que vendrá después, no se sacia con pan ni con agua. Y el miedo, será de todos los hombres que aún respiren». El rey sintió un escalofrío, pero también un destello de satisfacción. Esta no sería una retirada común, sería una maldición. Una que mancharía la memoria de Grecia para siempre. Antes del amanecer, Xerxes ordenó a su guardia real que preparara la marcha hacia Asia. A su primo Mardonio le dejó el mando de las tropas, junto con una caja sellada y una carta con instrucciones que debía abrir solo cuando comenzara la batalla. En el silencio de su tienda, Mardonio miró la caja una y otra vez, sin comprender por qué el rey había dejado aquello en sus manos. El viento trajo un murmullo distante, como si las colinas susurraran en una lengua que no era persa ni griega. A lo lejos, el sol comenzaba a teñir de rojo el horizonte, un rojo que, en la mente de Mardonio, se parecía demasiado al de aquella fruta maldita. La madrugada amaneció gris y densa, como si el cielo mismo contuviera la respiración antes del choque. En la llanura de Platea, los ejércitos aguardaban en silencio. Al este, las filas persas extendían sus estandartes de seda y oro, los arqueros con sus arcos tensos, los lanceros con las puntas reluciendo a la tenue luz. Al oeste, los griegos se mantenían firmes, los espartanos en el centro, escudos superpuestos en una pared de bronce, los atenienses al flanco, con sus plumas de casco agitadas por el viento.
En la tienda de mando persa, Mardonio abrió la carta sellada que su primo Xerxes le había dejado. El pergamino contenía solo unas pocas líneas: cuando el sol toque el centro del cielo, entrega la fruta a los siervos marcados. Deja que ellos se mezclen con los griegos. La batalla ya no será de los hombres. Mardonio frunció el ceño. Junto a la carta estaba la caja negra que había recibido días antes. Dentro, descansaba la fruta que parecía brillar con una luz interna, como un carbón vivo. Los esclavos que había dispuesto Xerxes para este propósito aguardaban afuera, 10 hombres y mujeres de complexiones distintas, todos con cicatrices antiguas y miradas vacías, como si hubieran sido despojados de su voluntad. El comandante persa dudó. Pero el orgullo y la obediencia pesaban más que la duda. Ordenó que los esclavos comieran la fruta. El efecto fue inmediato. Primero, una rigidez repentina en sus músculos, seguida de espasmos violentos que los doblaban como si sus huesos quisieran romperse desde dentro. La piel les adquirió un tono enfermizo, y las venas, oscuras y marcadas, parecían ramificarse bajo la carne. Algunos comenzaron a respirar con jadeos secos, como si se ahogaran en un aire invisible. Otros sonreían sin razón, mostrando dientes manchados de rojo por el jugo de la fruta. Mardonio, incómodo, les ordenó tomar posición en el frente central, como si fueran una guardia de choque. Cuando el sol alcanzó el punto más alto, el sonido de las trompetas rompió el aire. La tierra tembló bajo el avance de la falange espartana, sus escudos golpeando al unísono. Los griegos cargaron con gritos que parecían resonar hasta en las colinas. Los esclavos avanzaron sin formación, sin miedo. Uno de ellos recibió una lanza en el abdomen, pero no se detuvo. Sujetó el asta, arrancó la hoja de su carne y con un bramido gutural, desgarró el cuello del hoplita que lo había herido. La sangre brotó en un arco oscuro. Lo que siguió desató el caos. Los esclavos mordían, arrancaban trozos de carne con dientes y uñas. Un espartano al que le destrozaron el rostro cayó de rodillas, y minutos después, se puso de pie de nuevo, tambaleante, con un alarido inhumano. Su escudo colgaba roto, pero sus manos buscaban carne viva. «Por los dioses», gritó un mensajero ateniense, retrocediendo mientras veía como un compañero suyo, mordido en el brazo, comenzaba a convulsionar en el suelo. «No son hombres, Mardonio. No son hombres». Pero el persa no podía escuchar más que los gritos y el estrépito de escudos cayendo. Lo que Xerxes había dejado no era un refuerzo, era una plaga que no distinguía entre amigo y enemigo. Las líneas griegas comenzaron a abrirse, no por estrategia, sino por pánico. Los hoplitas que intentaban mantener la formación se encontraban de pronto luchando contra rostros conocidos, hombres que habían marchado con ellos desde Atenas o Esparta, y que ahora querían devorarlos. El rugido de Platea ya no era el del choque de ejércitos. Era el de los muertos regresando para reclamar a los vivos. La llanura de Platea, que horas antes había sido un escenario de maniobras militares, se había convertido en un lodazal de sangre y barro. La niebla que bajaba de las colinas se mezclaba con el humo de antorchas caídas y el hedor dulce de la carne abierta. Temístocles, desde un promontorio rocoso, observaba con creciente horror cómo la batalla se había descompuesto en algo que ningún estratega podía anticipar. Lo que en un principio parecía un ataque persa desordenado se había convertido en un festín de gritos y crujidos de hueso. No había ya líneas, ni disciplina, ni órdenes. Solo supervivientes intentando no ser derribados por sus propios compañeros.
¿Qué está ocurriendo ahí abajo?, preguntó un joven hoplita, jadeando, con la mirada fija en el caos. No es guerra, murmuró Temístocles, apretando la empuñadura de su espada. Es otra cosa. En el centro del campo, Mardonio trataba de reagrupar a sus lanceros persas. Había ordenado formar un anillo defensivo, pero no duró más de unos minutos. Cada soldado mordido se convertía en un enemigo más, y lo hacía con una furia imposible de contener. Algunos caían por las lanzas, pero aún así se levantaban, incluso con las tripas arrastrando por el suelo. Los espartanos, que jamás retrocedían, se encontraron rodeados. Leonidas ya no estaba, pero su legado de acero y disciplina seguía vivo, al menos hasta que un hoplita, con la mitad de la cara arrancada, atravesó la línea y mordió a uno de sus hermanos. En cuestión de instantes, 4 guerreros cayeron sobre el quinto, y el bronce de sus armaduras se tiñó de rojo. Temístocles recibió entonces a un mensajero que subía corriendo la ladera, cubierto de salpicaduras y con la respiración entrecortada. Estratega. No hay victoria posible. Los persas están perdiendo, pero nosotros también. Cualquiera que caiga, regresa. Da igual si le atraviesas el corazón. ¿El corazón? Temístocles frunció el ceño. Tienes que arrancarles la cabeza. El mensajero tragó saliva. Y aún así, algunos se mueven. Un alarido subió desde la base de la colina. Temístocles giró justo a tiempo para ver cómo un hoplita, sin casco y con la mandíbula desencajada, trepaba hacia ellos con una agilidad imposible. No gritaba, no pedía clemencia. Solo abría y cerraba la boca como un lobo hambriento. 3 hombres lo atravesaron con lanzas, pero siguió avanzando hasta que uno le hundió la espada en el cráneo. Desde la distancia, la infección era como una mancha de aceite sobre el agua, se expandía en círculos, engullendo todo. Lo que Xerxes había dejado en manos de Mardonio no era un arma de guerra, era una sentencia para todos. En ese momento, Temístocles tomó una decisión desesperada. Atenas no debe caer, gritó. Todos los que puedan marchar, retrocedan hacia el istmo. Quemad puentes, destruid caminos. No dejéis nada que pueda seguirlos. Pero mientras hablaba, se dio cuenta de la verdad más amarga: los muertos no necesitaban caminos. La batalla de Platea no tuvo vencedor. Cuando el sol comenzó a descender, el campo estaba irreconocible, un mar de cuerpos moviéndose entre charcos de sangre coagulada. Los estandartes, tanto persas como griegos, yacían rotos, pisoteados bajo pies que ya no obedecían a los vivos. Temístocles logró escapar con un puñado de hombres, cruzando riachuelos y senderos ocultos. Corrían sin mirar atrás, pero los gritos y los gruñidos guturales los seguían como un eco interminable. Esa noche, el estratega comprendió que la infección no se quedaría en Platea. A los 3 días, la noticia llegó como un viento de mal presagio: Tebas había caído. Los muertos entraron por las puertas abiertas a refugiados heridos, y en horas las calles se llenaron de combates desesperados. Los templos fueron profanados por cuerpos tambaleantes que aún llevaban brazaletes de hoplitas caídos. Corinto intentó resistir con muros y catapultas, pero la plaga no necesitaba escaleras. Los suyos, mordidos dentro, abrieron las puertas por la noche. Al amanecer, la ciudad era un infierno. El istmo, última barrera natural hacia el Peloponeso, se convirtió en un corredor de huida y de caza. Esparta, aislada entre montañas, creyó poder resistir.
Los ancianos del consejo ordenaron levantar barricadas y entrenar incluso a los niños para clavar lanzas en las gargantas de los muertos. La primera noche, quemaron decenas de cadáveres, y el humo negro cubrió la ciudad como un sudario. La segunda noche, ya no hubo tiempo para hogueras. Cuando los primeros reanimados irrumpieron en la plaza, las antorchas cayeron de las manos temblorosas. La disciplina espartana no sirvió de nada contra el hambre infinita de los que no sentían miedo ni dolor. Temístocles, desde un refugio improvisado en la costa, veía llegar barcos de todas las polis. Pero no traían ejércitos, traían masas de gente histérica, mordida, suplicando por un lugar donde esconderse. Y con ellos, inevitablemente, traían el mal. Los muertos no necesitaban flotas. Bastaba que uno subiera a bordo para que, al final del viaje, la nave entera se convirtiera en una trampa flotante. Las islas del Egeo comenzaron a encender hogueras de advertencia, no para guiar, sino para avisar, no atraquéis aquí. Pero los gritos por la noche revelaban que el fuego no era suficiente. En menos de un mes, Grecia dejó de ser un conjunto de ciudades orgullosas y libres. Se convirtió en un territorio de ruinas y caminos infestados, donde los vivos se movían de noche y los muertos vagaban a todas horas. Y en algún lugar, más allá del mar, Xerxes escuchaba las noticias con una sonrisa fría, sin saber, o sin importarle, que lo que había liberado en Grecia, algún día, buscaría nuevos horizontes. El mar Egeo está en calma esta noche, pero yo sé que la calma es una mentira. En las costas, más allá de la neblina, aún puedo ver luces titilando, no son hogueras de bienvenida, son advertencias. Luces que gritan sin voz, no vengas aquí. Huye. No hay salvación. Escribo estas palabras en tablillas de cera, y sé que quizás nunca lleguen a manos de nadie. Las olas pueden tragárselas, los vientos pueden hacerlas naufragar, o uno de ellos puede encontrarlas. Pero no puedo morir sin dejar memoria de lo que vi. No fue Persia quien conquistó Grecia. No fue Mardonio, ni las flechas persas, ni las falanges que se quebraron en Platea. Fue algo más antiguo, algo que no obedece a reyes ni dioses. Yo estuve allí cuando comenzó. Vi cómo hombres y mujeres comían aquella fruta maldita que Xerxes dejó como regalo envenenado. Al principio creí que era un simple acto de barbarie, soldados que perdían la razón en el frenesí de la batalla. Pero no. Lo que vi no fue locura, fue hambre. Un hambre que no entiende de bandos, que no distingue sangre persa de sangre griega. Los primeros mordidos cayeron rápido. Algunos recibieron golpes mortales, otros fueron atravesados por lanzas o decapitados. Y sin embargo, se levantaron. Los vi arrastrando intestinos como cadenas, con la piel rasgada en jirones, pero caminando, respirando sin aliento, con los ojos vidriosos fijos en la carne viva. El campo de Platea se convirtió en un festín de horrores. Amigo contra amigo, hijo contra padre. He visto a un hoplita abrazar a su hermano herido para ayudarlo a levantarse, solo para que el hermano le arrancara a media garganta de un mordisco. De ahí, todo fue más rápido que cualquier guerra que haya librado. Tebas cayó en una noche. Corinto resistió 3 días. Esparta, la orgullosa Esparta, duró menos de lo que tarda un mensajero en llegar al puerto. Los templos se llenaron de cuerpos tambaleantes, los altares fueron manchados con sangre y dientes. Los sacerdotes ofrecieron sacrificios y plegarias, pero los dioses guardaron silencio. Ni Apolo, ni Atenea, ni Ares bajaron a luchar.
Huimos hacia las islas creyendo que el mar sería nuestra salvación. Nos equivocamos. Solo bastaba un mordido escondido en la bodega para que, al amanecer, toda la tripulación fuera como ellos. Más de una vez he visto barcos a la deriva, meciéndose suavemente, con figuras tambaleantes en cubierta, esperando que alguna costa los reciba. He pensado en acabar con mi vida más veces de las que puedo contar. Pero cada vez que lo considero, recuerdo que debo dejar constancia. Porque esto no morirá aquí. El hambre no conoce fronteras, y el mar no es un muro. Algún día, cruzarán a otras tierras, y lo que ocurrió en Grecia será solo el principio. Si alguien lee esto, no busque mi nombre en las listas de héroes. No salvé a nadie. No hubo victoria. Yo soy solo el último que puede contar la historia. Y mi historia es esta: Grecia murió. No bajo la lanza persa, sino bajo los dientes de los que un día fueron sus hijos. El viento sopla frío. En la costa, creo ver figuras que se mueven lentamente hacia el agua. Tal vez solo sean sombras. Tal vez no. Si es así, esta será mi última noche. Que los dioses se apiaden de quien encuentre estas palabras.